¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más y hoy, bueno, pues nos disponemos a continuar con nuestro discipulado siguiendo sus pisadas. Hoy quisiera invitarles a que pudiéramos pues ver esta lección número 4, pues que es el señorío de Cristo en mi vida. Y bueno, pues la verdad es que esta clase por demás interesante. Creo que hemos estado hablando mucho acerca de la seguridad de nuestra salvación, el lugar que tenemos ya en Cristo, así también como hemos ido aprendiendo cómo ir tratando con nuestro pecado y bueno, pues también con todo lo que tiene que ver con la libertad que ahora tenemos en Cristo. Y bueno, pues hablábamos un poquito en las semanas anteriores de esta lucha que vivimos pues a partir de que recibimos a Cristo con esta nueva naturaleza espiritual que el Señor nos ha dado, pero pues que continuamos aún con nuestra naturaleza carnal. La verdad es que pues es una batalla constante y precisamente nosotros debemos ahora vivir para Cristo. Tenemos la libertad de vivir para el Señor, de hacer cosas buenas para el Señor, podemos servir, podemos hacer muchas cosas con nuestra libertad. Sin embargo, hay veces que batallamos todavía con que Dios empiece a gobernar cada una de las áreas de nuestro corazón, cada una de las esferas en las que nos desarrollamos como personas, y de eso trata esta lección, de cómo ir permitiéndole a Dios que vaya pues tomando control de nuestra vida. Es algo que quiero animarte a que vayas haciendo. Hay que irle entregando a Dios cada una de las situaciones que vayamos enfrentando y de las áreas que pues tenemos en nuestra vida, tanto familiar, laboral, espiritual, en fin, todo lo que tenga que ver y encierre pues la vida de una persona. Cada una de esas áreas tiene que ir siendo entregada poco a poco al Señor, y Él pues va a ir tomando control a través de su Espíritu en nuestra vida. Obviamente esto es voluntario, es algo que Dios no nos obliga a hacer, es algo que nosotros tenemos que entregar pues a Dios, sabiendo que ahora Él gobierna nuestra vida, y entonces nosotros decidimos por convicción personal entregárselo para que Él empiece precisamente esa transformación en nuestro corazón que tanto necesitamos. Y bueno, pues hoy quisiera que pudiéramos ver que precisamente existen áreas en tu vida en las cuales te resulta difícil vivir bajo la autoridad de Dios, y eso es lo que vamos a ir viendo. Todas las personas tenemos muchos ámbitos, no todos batallamos con las mismas áreas, por eso es que no podemos y no debemos compararnos con otras personas en decir, ay, esa persona ha superado esa adicción, yo no he podido. Bueno, es que esa persona es diferente, esa persona quizás esa área no es de tanto conflicto como lo es para ti. Y bueno, pues por eso que no podemos mantener viendo al otro a ver cómo va y medirme con él, porque lo que debemos hacer más bien es medirnos con la estatura de Cristo, a la medida de Cristo, y entonces Él sí es perfecto, y todos debemos de someternos y de sujetarnos al estilo de vida que Jesús tuvo, porque nos queremos parecer a Él. Entonces, pues hay algún área quizás que resulte difícil en tu vida. Ahorita tal vez no tengas mucha idea de cuántas áreas tenemos, pero bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco. En segundo lugar, el segundo punto que tenemos es que es necesario entregarle todas las esferas de tu vida al control de Cristo para que tu vida sea restaurada y puedas relacionarte sanamente con los demás. Es decir, que cuando nosotros vamos entregando estas áreas de nuestra vida, o esferas como le estamos llamando, en virtud de eso que vayamos nosotros haciendo, Dios va a ir restaurándonos también nuestro corazón, y por lo tanto vamos a poder mejorar en primer lugar nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con otras personas. Y bueno, a continuación tenemos esto de qué es esto de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Muchas veces con gran facilidad le decimos a Jesús que Él es el Señor de nuestras vidas. Pero hay que ver que no es tan fácil como parece. Es como el decirlo, el expresarlo en palabras, suena pues como si le dijéramos de una manera o de otra manera, pero decirle a Dios que es nuestro Señor, decirle a Jesús que ahora Él es el Señor de nuestras vidas, esto conlleva grandes implicaciones que yo quisiera que pudiéramos ir viendo. En primer lugar,
La palabra Señor significa dueño, jefe, gobernador, amo, máxima autoridad y rey. Y las implicaciones que tiene es que es una alta posición, es que esa persona a la cual le llamamos así Señor debe tener el pleno control de nuestra vida, debe ser nuestra máxima autoridad, nuestro maestro. Eso es lo que encierra la palabra Señor. Entonces, cuando yo le digo a Jesús Señor, quiere decir que Él es todo esto en mi vida. Y si yo le digo que Él es Señor y le llamo Señor, pero no es cierto que Él sea mi dueño, mi autoridad, entonces realmente estoy expresando algo, pero en el fondo no significa que eso sea Dios para mí. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, con esto no quiero decir que no le digamos ahora Señor a Jesús, porque esto no es una realidad. Porque a veces nos salimos por esa tangente y decimos, bueno, mejor no le digo Señor para que no entrar en comprometerme a ciertas cosas y ciertas conductas en mi vida. Pero por el contrario, yo quiero animarte que sea Jesús el Señor de tu vida. Permítele a Dios tomar el control de cada una de las áreas. Hay dos pasajes que me gustan mucho, que me gustaría y te quiero invitar a que leamos. Se encuentran en el Evangelio de Lucas. Te pido que busques por favor allí en Lucas capítulo 6. Lucas 6 en el versículo número 46. Lucas 6, 46 dice lo siguiente. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y esto tiene mucho que ver con lo que comentábamos ahorita. Le podemos decir Señor, Señor, pero no se trata solamente de decirlo, hay que hacerlo, hay que hacer lo que Él dice. Si le digo yo a Él Señor, es porque hago lo que Él dice. En Lucas 16, 13, algo muy parecido. Lucas 16, 13, un poquito más adelante. Lucas 16, 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, algo que nos habla acerca de este pasaje del señorío es que solamente podemos tener un Señor en nuestra vida. No podemos tener muchos señores. Si yo digo que tengo un Señor, bueno, pues solamente lo voy a obedecer a Él. Pero si tengo dos señores, entonces en alguna ocasión voy a querer obedecer a uno y en otra ocasión voy a querer obedecer al otro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esos dos señores se contraponen en cuanto a valores, a conducta en mi vida? Pues entonces tengo que decidir a quién de los dos voy a servir realmente. Pero no podemos servir a dos señores. No es posible. Y esto nos dice entonces algo muy importante, que debemos hacer de Jesús el Señor, pero debe ser el único Señor, el principal en mi vida, a quien realmente obedezco y en quien todo lo demás, todas las otras esferas, todas las otras situaciones que yo tengo en mi vida, tienen que estar sometidas a Él también. Es decir, no solamente yo, todo lo demás que me rodea, debo de irlo sometiendo poco a poco al Señor. Y bueno, pues empezando con este sentido, a mí se me hace muy interesante. Creo que esta es una de las lecciones pues más importantes, en el sentido de que hablamos mucho y escuchamos mucho acerca de la salvación, pero hemos olvidado mucho este aspecto del señorío de Cristo en nuestra vida. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la realidad es que la otra cara de la moneda es que también lo estamos aceptando en nuestro corazón como ese que nos salvó, pero que ahora, como nuestro Salvador, ahora Él es el que gobierna nuestra vida. Y no porque estemos obligados o porque tengamos miedo de obedecer a Dios, sino que realmente este señorío que Él ejerce en nuestras vidas debe ser algo que le entreguemos por amor, por gratitud a lo que Dios ha hecho ya en nuestro corazón. Entonces es importante que esa salvación que hemos adquirido en Dios lleve esta parte de entrega a Dios. Él es mi Salvador, pero es mi Señor. Ese Salvador es mi Señor, que es Jesucristo. Y bueno, pues vamos a ver algunos aspectos.
tres áreas principales en las que nosotros debemos de ir analizando qué tanto le hemos entregado el señorío al Señor de nuestra vida. Y bueno, vamos a ver el aspecto familiar, el aspecto personal y también aquellos aspectos en los cuales tenemos relaciones rotas. Todo esto son esferas que debemos entregarle al Señor y de donde viene pues todo lo que nos rodea prácticamente en la vida. Y vamos a ver en primer lugar lo familiar. Y vamos a buscar ahí Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, pertenece a los primeros 5 libros, fueron escritos por Moisés y bueno, pues son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el quinto libro es Deuteronomio. Este quinto libro, Deuteronomio, vamos a ir al capítulo número 18. Tiene, bueno, grandes enseñanzas. El poder nosotros vislumbrar este pasaje en su contexto, en el sentido de que pues el pueblo de Dios estaba a punto de ingresar a la tierra prometida por segunda vez. La primera vez no habían querido entrar. En esta segunda ocasión Dios les da la oportunidad, después de 40 años de estar vagando en el desierto, ya una nueva generación, pues de entrar a esa tierra prometida, y empieza como que a volver a repetir todo lo que es la ley para poder preparar al pueblo para vivir ahora de acuerdo a los principios de Dios en esta nueva etapa de su vida. Y esto me recuerda mucho a ti y a mí. Cuando recibimos a Cristo, estamos ante una nueva etapa de nuestras vidas, una nueva época en nuestras vidas, así como en la historia se habla antes de Cristo, después de Cristo. Actualmente también tu vida y la mía también es diferente, ha cambiado. Cuando no éramos cristianos, antes de Cristo le llamamos, pero ahora que hemos recibido a Cristo, Él nació en nosotros y ahora la vida debe ser diferente. Entonces, pues estamos aquí recibiendo indicaciones en este libro de Deuteronomio. Dice ahí, Deuteronomio 18 del 9 al 14, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa todas las naciones delante de ti. Y aquí viene, bueno, hay que dejar por un lado eso, pero ahora la invitación viene, la exhortación viene en el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, bueno, pues esta es una enseñanza muy clara, muy certera. Nuestra vida antes de Cristo era de una manera y ahora estamos ante una nueva etapa en donde el Señor nos invita a tener una vida diferente y Él nos está ordenando. Esto es una orden de Dios. Nosotros, ya nuestra vida ya no tiene por qué practicar nada de lo que acabamos de leer, y por eso cuando viene esta pregunta: ¿en qué religiones ha participado tu familia? Esto es muy interesante porque las religiones, las prácticas que haya tenido nuestra familia, pues generalmente son cosas que nos han ido enseñando, que nos han ido inculcando a lo largo de nuestra vida. Hemos ido aprendiendo, hemos ido adquiriendo diferentes costumbres y muchas veces la realidad es que ni siquiera sabemos por qué practicamos ciertas cosas. No sé si te has dado cuenta, a veces hacemos cosas que son por costumbre, pero en muchas ocasiones no sabemos, bueno, ¿por qué hago esto? Me lo enseñaron mis padres, pero no sé ni por qué lo hago. En una ocasión se hablaba de una familia que cada año hacía su pavo, una vez al año hacían su pavo, y entonces le cortaban la parte de la rabadilla y la ponían a un lado. Y entonces así lo hizo la tatarabuela, luego su hija,
así lo aprendió a hacer. Después, pues la nieta de la tatarabuela o la hija de la bisabuela, y luego la hija, y luego llega pues hasta la última generación. Y entonces un día llega la mujer, la más joven de todas ellas, de estas generaciones, y pregunta a su mamá, oye mamá, ¿por qué es que cortamos la rabadilla del pavo? ¿Por qué esa parte? Y dice la mamá, no, es que así lo hacía tu abuela y por eso es que yo lo hago así. ¿Pero por qué lo hacías así, mamá? No lo sé, ella es la costumbre que ella tenía. Y entonces van con la abuelita y dice exactamente lo mismo, es que así lo hacía mi mamá. Y entonces, por eso es que yo se los inculqué a ustedes así. Y entonces, bueno, pues todavía vivía la bisabuela y le preguntaron, oye, ¿por qué haces esto? Y entonces ella dice, bueno, es que mi mamá, cuando vivíamos, cuando yo era niña, ella lo hacía así porque nuestro horno era muy pequeño y no cabía el pavo, entonces le teníamos que cortar esa parte de la rabadilla y por eso siempre la poníamos a un lado. Y esto puede causar un poco de gracia, pero es la realidad. Y muchas veces nosotros pretendemos honrar a nuestros padres, a nuestras generaciones que nos precedieron, y hacemos las mismas prácticas, pero en ocasiones no sabemos por qué lo hacemos. Y bueno, por eso es que está esta pregunta, ¿en qué religiones ha participado tu familia? Porque muchas de estas prácticas que ellos llevaron a cabo, muchas veces no sabemos por qué lo hacían, qué creían, y muchas de las cosas que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, las formas en que vemos a Dios, las formas en que resolvemos algunos asuntos, es porque así nos enseñaron. Pero ahora, delante de Dios, recuerdas que yo te había pedido que trajeras un borrador y que trajeras un plumón o una pluma permanente, porque hay cosas que tenemos que ir borrando, que ni siquiera sabemos por qué las hacíamos, que fue la creencia tal vez de nuestros padres, pero ahora nosotros ni siquiera entendemos por qué es así. Y es bueno y es importante, y yo te animo a investigar un poco, bueno, ¿por qué practicabas esto? Y te vas a encontrar con muchas sorpresas. Entonces, esa es una pregunta, y hay que ver si alguna de esas prácticas que nuestra familia tenía y que nosotros ahora tenemos, no es algo que ofenda a Dios. Como acabamos de leer, estamos ya en una nueva etapa de nuestra vida y Dios quiere transformarnos y no permite que tengamos ciertas prácticas. Después hay otra pregunta, ¿en qué prácticas has participado precisamente? Un poco en base a lo que vimos ahorita de nuestra familia, de lo que ellos han hecho. Y bueno, también empezamos a adquirir costumbres del lugar en donde vivimos, de las personas con las que hemos tratado, en diferentes lugares. Vamos adquiriendo también formas de pensar y prácticas. Y muchas veces hemos caído en prácticas como estas que directamente Dios nos dice, ya no quiero que las practiques. Ahora esta es una nueva etapa en tu vida, tienes que dejar esto y empezar a perfeccionarte en lo nuevo que ahora te voy a dar. Y bueno, algunas de las prácticas que tenemos aquí, a lo mejor consultas a los muertos, has practicado la consulta de los muertos, te gusta leer los horóscopos, tal vez todos los días estás esperando a ver el horóscopo que sale ahí en la televisión, en el programa de radio, en la revista que compras, o tienes esa tentación de que te vayan a leer la mano para saber qué te depara el futuro, o cargas con algunos amuletos o supersticiones, o consultas el futuro de alguna manera a través de la lectura de las cartas, o quizás tienes fascinación por algún tipo de películas como tenemos aquí, de brujería, de magia negra, de terror, y a veces pensamos que esto es inofensivo. Sin embargo, Dios en este versículo dice que es abominación para Él que practiquemos lo mismo que practican todos los que nos rodean. Hay cosas que Él está marcando claramente, que acabamos de leer hace un momento, que tiene que ver con todo esto, y que nosotros tenemos entonces que pedirle perdón a Dios, porque tal vez lo hemos hecho sin querer, sin pensar, pero este es un momento en que tenemos que cortar con todas esas prácticas y empezar a vivir en la nueva novedad de vida que Dios tiene, una vida nueva, y en una vida ya no con estas situaciones, sino ahora, como dice el versículo 13, con perfección delante de Él, y entendiendo que Él no nos está permitiendo hacer esto. Entonces, ya estamos viendo, ya tal vez en este momento ya
ya nos empezamos a incomodar. Y tal vez estás dándote cuenta, bueno, ¿por qué hago esto? Quizás hasta en un momento dado pueda ser algo ofensivo esto que te estoy diciendo. Sin embargo, no soy yo el que lo dice, es Dios el que lo está diciendo en su palabra, y Él es muy claro. La verdad es que todo esto que Él nos pide que hagamos y que dejemos de hacer tiene que ver con nuestro bien. Jamás el Señor nos va a pedir algo para que nosotros pues seamos lastimados, como también hemos visto. Él todo lo que nos está mandando, todo lo que nos está indicando es por nuestro bien. Y bueno, si hay alguna de estas prácticas, tenemos que empezar a renunciar a ellas. Y hay que orar y decirle, Señor, ayúdame a renunciar a esto. En este momento te lo entrego, porque tú eres mi Señor y te quiero entregar estas cosas, estas prácticas que he estado llevando a lo largo de muchos años, y que hoy decido poder entregarte de todo corazón y de toda voluntad, porque sé que es lo mejor para mí. Después, otras prácticas también está el yoga, el practicar la ouija, la santería, los curanderos, el espiritismo, la masonería. La verdad son situaciones también muy complicadas, y que muchas veces las vemos como algo inofensivo. Y prácticamente todo esto que estamos viendo se ve como algo inofensivo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlo y sentimos como que no tiene nada de malo. Sin embargo, todo esto tiene que ver con Satanás en muchos de los sentidos. Aun cuando al practicar esto nos digan que no es eso, o a lo mejor claramente como en lo de la ouija, sí es algo directamente que se habla acerca de Satanás. Son situaciones que ya nosotros debemos ir dejando. El yoga, en un sentido, pues puede uno empezar con relajación. Sin embargo, poco a poco va uno entrando en diferentes ámbitos en la misma disciplina de la yoga, en donde pues se queda la mente en blanco, en donde sacamos aún a Dios de nuestra propia vida, y es cuando nosotros empezamos a ser presa, o nos estamos arriesgando a que muchas otras cosas puedan venir a nuestro corazón. No se trata del poder del bien y del mal, no se trata en el sentido de que pues tiene que haber un equilibrio. No, el equilibrio lo viene a dar el Señor a nuestras vidas, y es a Él a quien nosotros debemos entregarle nuestro corazón. Entonces, todas estas prácticas son situaciones que, pues por necesidad a veces, porque tenemos preocupación, y alguien viene y tal vez inocentemente nos dice, mira, yo tenía este fetiche, y yo lo traigo cargando, y eso me trae buena suerte, me ha ido bien. Sin embargo, eso, recuerden, no podemos servir a dos señores. No podemos tener a Dios y después a otros para que me vayan ayudando. Si creemos en Dios, es solo Dios, nadie más. Es el único, Él quiere ser el único en nuestra vida. Entonces no podemos permitirnos tener otros recursos a través de los cuales vamos nosotros a recibir la bendición. Dios nos invita a que Él sea nuestro único Salvador y el único Señor de nuestras vidas. Entonces, si yo creo que Dios va a sanar, claro que sí, Él lo va a hacer. Pero si yo voy con un curandero para que haga un acto de brujería o haga una limpia en mí, esos ya son otros agentes. Ya no es Jesucristo. Aun cuando haya una imagen ahí, porque a veces llega uno y están ahí las imágenes como si Jesús autorizara eso, pareciera que fuera un sello de autoridad. No lo es. Cuando tratamos con Jesucristo, solo es Jesucristo, y no necesitamos ni siquiera una imagen para poder confiar en Él. Los seres humanos somos los que creamos esas imágenes, somos los que las hacemos, porque creemos que al tener esa imagen Dios está más cercano a nosotros, pero no es así. Necesitamos ir entregando todas estas áreas a nuestra vida. Algunos pecados que nuestra familia ha cometido también es algo que debemos de preguntarnos, porque muchas veces esos pecados han sido un efecto, han traído un efecto a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente afecta a la persona que lo comete, también a toda la familia, y tal vez hasta nos involucren a nosotros. Por ejemplo, el abuso sexual.
si algún tío, alguno de nuestros padres o a alguien más de nuestra familia ha practicado el abuso sexual, si tenemos que ver, probablemente hayamos sido afectados nosotros, o nosotros tal vez lo hemos llevado a cabo. Son situaciones en que debemos de ponernos a cuentas con Dios por lo que hayamos cometido, porque lo que nos hicieron. Nosotros guardamos rencor en nuestro corazón y no lo hemos entregado al Señor. Aún esas cosas malas que han hecho en nuestra vida, tenemos que entregárselas al Señor, porque si no, estamos cargando amargura, deseos de venganza y rencor en nuestros corazones. Entonces todo eso tenemos que irse entregando. Tal vez en nuestra familia hubo adulterio, tal vez tú mismo tuviste pues la mala fortuna de mirar a alguno de tus padres pues en adulterio, o viste algún familiar, o tú has practicado el adulterio o la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, antes de casarse o cuando uno está pues en una situación de noviazgo, podríamos decir, pero no de matrimonio. Eso es fornicación, y Dios lo llama y lo marca como algo muy claro, que debemos nosotros considerar como algo que Dios no desea en nosotros. Ni el abuso sexual, ni el adulterio, ni la fornicación, ni el alcoholismo o la drogadicción son a veces escapes en nuestras vidas por todas las situaciones, y como veíamos en alguna de las lecciones anteriores, ese vacío que tenemos en nuestro corazón, pues empezamos nosotros a buscar cómo llenarlo, y a veces pues buscamos en lo fácil, en este sentido, alcoholizándonos para pues tratar a lo mejor de olvidar. Son situaciones que a veces nosotros caemos y que por eso necesitamos entregarlas. Por eso hacemos este pequeño inventario, para que tú puedas ir detectando si alguna de estas áreas han ocurrido en tu vida, porque de ahí pueden venir muchas de las situaciones que enfrentes y el por qué no has podido entregarle al señorío de Cristo algunos de los aspectos pues que estás viviendo ahora en este tiempo. Has sufrido por tus familiares, a lo mejor rechazo. A lo mejor has sentido el rechazo de tu papá, de tu mamá, de algún hermano, de algún abuelo. Eso nos afecta, eso nos lastima. Vuelvo a hablar esto. A lo mejor hemos recibido abuso sexual, abuso físico, o lo observamos, o lo supimos, o lo vimos. El que nos hayan hablado con malas palabras, el que hayan abusado verbalmente de nosotros, diciéndonos cosas que destruyeron nuestro corazón. Todo eso es algo que pudiéramos estar albergando en estos momentos. O el abandono, cuando precisamente pues muchas veces nuestros padres se separan, se divorcian, y eso en algunos de los casos es ya algo permanente. Ya nunca vuelve uno a ver a su papá o a su mamá, y la verdad es que pues se siente uno abandonado, y todo eso va haciendo algo en nuestros corazones. Y yo quiero animarte a que al ir haciendo este inventario tú vayas diciendo y siendo honesto contigo sobre los sentimientos que albergas en tu corazón, porque muchas veces estos sentimientos son la raíz de por qué pues buscamos tal vez tener un estilo de vida. Quizás estamos luchando contra esto internamente y no nos damos cuenta. Quizás hemos enfrentado a veces también pobreza, hemos enfrentado en escasez de alguna situación, y ahora por eso somos tan entregados a las cuestiones materiales, porque no queremos volver a sufrir. Todo eso entonces trae implicaciones y que debemos de ir analizando. Ahora vamos a ver en el aspecto personal. Quiero invitarles a que podamos buscar en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahí en el Nuevo Testamento, esta carta la estuvimos leyendo bastante, entonces ya más o menos espero que ya la vayas ubicando. Gálatas, es escrito por Pablo. Gálatas capítulo número 5, versículos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es importante que analicemos, después de que vimos todo lo que probablemente hemos vivido con nuestras familias o lo que hemos observado, de pronto esto se empieza a hacer algo personal y empezamos a reproducirlo. Una de las situaciones que muchas veces sin darnos cuenta hacemos es que empezamos a repetir pues las mismas conductas. Algunos le llaman patrones de conductas que veíamos en nuestro papá, en nuestra mamá. Y una situación que yo, por ejemplo, veo mucho en mi propia vida es la forma en que mis padres resolvían sus conflictos. Mi papá era un poco más desesperado y a veces yo como que opté mucho por seguir el ejemplo de mi papá, y cuando tengo problemas me desespero mucho. Y hagan de cuenta que soy mi papá, reproduzco mucho de eso, y entonces es algo de lo que yo le busco entregar constantemente al Señor, porque hay veces que no me doy cuenta y lo estoy haciendo. Entonces quizás tú estés reproduciendo algo en lo personal, y a veces el pecado lo empezamos a hacer tal como lo fuimos aprendiendo, porque bueno, uno como niño es una esponjita, absorbe absolutamente todo, y a veces no nos damos cuenta y ya estamos cayendo en estilos de vida destructivos que estamos simplemente imitando pues de lo que vimos en nuestras familias. Algunas áreas tenemos aquí de desobediencia, por ejemplo, no orar, el no ayunar. El orar es platicar con Dios. Lo vamos a ir viendo en algunas de las lecciones más adelante. Y a veces vemos que nuestros padres nunca oraron y yo no oro. A veces el ayunar, bueno, es abstenerse de alimentos como lo conocemos comúnmente. Sin embargo, Jesús le da otra connotación que también vamos a ver más adelante. Y bueno, les adelanto, tiene que ver con abstenerse más bien de pecar, abstenerse de hacer daño a otras personas. A veces el meditar, no meditamos en la palabra de Dios, desobedecemos, que leemos, escuchamos la Biblia o la palabra de Dios y ya no la tratamos de analizar, de meditar, sino solamente lo vemos superficialmente. Dios no quiere eso, y eso es desobediencia. Cuando nosotros solamente leemos la Biblia de manera superficial, en realidad no estamos cumpliendo con lo que Dios nos está pidiendo. El diezmar es un tema también interesante. El Señor, algo que pide ahí en el Antiguo Testamento es esta situación de diezmar de lo recibido. Y entonces algo que bendice mucho a las personas es el que podamos darle a Dios el 10% de todo lo que Él nos da. Aparentemente suena mucho, pero esto trae tantos beneficios a nuestra vida. A veces uno pudiera pensar, pero ¿cómo va a traer beneficios si estoy quitando dinero, estoy dando dinero de lo que me corresponde a mí, o de lo que me costó tanto trabajo? Pero fíjense que a la larga el aprender a diezmar nos ayuda a depender más de Dios. Y en el Nuevo Testamento, pues la verdad es que este 10% se queda corto con todo lo que realmente podemos ofrecer al Señor en todo sentido, en economía, en tiempo, en todo lo que nosotros podemos darle al Señor. Es parte del reconocimiento de que tenemos un Dios proveedor, que tenemos a alguien que nos da todo, que es el dueño de todo lo que tú y yo tenemos. Y eso nos ayuda tanto en esas cuestiones pues en las que nos cuesta tanto trabajo dar. También la cuestión del dominio propio. A veces no obedecemos, nos falta dominio propio, nos falta fe, y todo esto es desobedecer a Dios. Ya veíamos ahí en el libro, en la lección de tratando con mi pecado, que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, y el que hace las cosas sin fe también le es pecado. Eso también lo estábamos analizando. Entonces la falta de fe pues nos habla de que nos está haciendo falta comunicarnos más con Dios, depender más de Él, el someternos a las autoridades, a nuestros padres,
a nuestros maestros, aún ese tema tan delicado que es el gobierno. En muchas ocasiones, bueno, pues no estamos conformes. Sin embargo, el Señor ha permitido que el gobierno que tenemos, ese es el que pues nosotros tal vez elegimos, hablando de México, pues, y es algo que Dios ha permitido que quien esté gobernando, los que han estado gobernando y los que gobernarán, finalmente Dios los permite, y Él utiliza esas virtudes de esos gobernantes para bien, y también esas deficiencias que tienen los gobiernos, por supuesto que Dios las utiliza para hablarnos, para entregarnos más a Él, para que podamos orar más por nuestros gobernantes, que es algo que muchas veces no hacemos. Entonces, si no estás orando por tus gobernantes, estás desobedeciendo a Dios. El hecho de no crecer, de estancarnos, lo más normal es que un niño siga creciendo, eso es lo normal y es lo que queremos ver, pero cuando ese crecimiento se detiene, eso nos preocupa, y lo mismo sucede espiritualmente. Entonces yo te quiero animar a que así como estás con las lecciones, ahorita vamos en la 4ª lección, que no dejes esto a medias, que sigas hasta terminar. Muchos de nuestros problemas son esos, que a veces comenzamos cosas pero no las terminamos, y yo te quiero animar a que tú tomes el reto de terminar lo que has iniciado para que puedas encontrar ese crecimiento. Y también hay veces que desobedecemos en que no tenemos compañerismo con nuestros demás hermanos, con otros que también, al igual que nosotros, han creído en Cristo. Entonces, todas estas son situaciones tan buenas, tan benéficas, pero que cuando no las hacemos, pues realmente también estamos pues faltando al señorío de Cristo. No estamos aceptando su señorío porque no incluimos estas prácticas en lo que ahora Dios tiene para nosotros. Ya vimos que Dios quiere que dejemos de hacer ciertas cosas para poder empezar a hacer estas. Sí, vamos a borrar todo aquello, pero ahora tenemos que escribir una nueva historia juntamente con el Señor y dependiendo de Él. También, pues no sé si has participado en algunos pecados sexuales, como veíamos, también y leíamos ahorita, la fornicación, el adulterio, el ultraje, la violación, el incesto, la pornografía, el deseo de ver desnudo a otra persona o el deseo de que te vean desnudo. Todas estas son prácticas sexuales y que realmente no son lo que Dios ha estipulado para que el ser humano viva. Dios nos creó, Dios nos puso y nos creó con órganos reproductores, masculino y femenino, y Él quiere que usemos nuestra sexualidad y el sexo que nos ha dado para poderlo honrar a través de ello en una buena conducta, en una edificación de una familia, una conformación de nuevas familias. Eso es lo que Dios nos ha dado en el aspecto, en el ámbito sexual. Y entonces todo lo que queda o todo lo que hagamos aparte de lo que Dios nos ha estipulado en su palabra, entonces también eso es desobediencia. También eso nos es una situación de pecado en la que necesitamos que el Señor venga a señorear en nuestra vida. Y hasta aquí seguramente van varios aspectos. Yo te pido que vayas por favor apuntando cuáles son los aspectos más difíciles que hay en ti para entregárselos al Señor. Y al final te voy a repetir esta pregunta, pero te la adelanto para que vayas viendo, vayas tomando nota de qué son los aspectos que el Señor te está hablando más. Los hábitos destructivos que también platicábamos un poco, por ejemplo el robar, el uso de drogas, el fumar, que destruye nuestro cuerpo. Algo que Dios nos pide es que no destruyamos nuestro cuerpo. Entonces, si yo hago algo, si yo cometo algo, si yo practico algo que me está destruyendo conscientemente, entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo practico? Y bueno, pues esto tiene como raíz otras situaciones. Ya veíamos experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, pecados que hemos tenido o que estamos pasando ahorita o que nos influyeron en algún sentido, y entonces nosotros empezamos a tratar de llenar nuevamente ese tema del vacío en nuestro corazón con estas situaciones. Por ejemplo, otra situación difícil son los celos, la envidia. No sé, tú sabes cuando tienes celos, cuando eres envidioso. Tú no entiendes, y tú y yo tenemos que reconocer, tengo envidia, y tenemos que ir aprendiendo a llamarle a las cosas por su nombre.
porque si queremos arrepentirnos, como habíamos hablado también, ese tema de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, allí en 1 de Juan 1:9, realmente nosotros tenemos que estar conscientes y llamarle a las cosas por su nombre. Señor, perdóname, y hay que decirle el nombre. Había un ejercicio que habíamos visto de apuntar en una hojita, de ponerle ese pasaje de 1 de Juan 1:9 y después deshacernos de esa hojita sabiendo que Dios ya nos ha perdonado por todo ello. Pero necesitamos nosotros llamarle por su nombre. No es suficiente decirle a Dios, Señor, perdóname por todos mis pecados, por todo lo que he hecho. Tú lo sabes, sí lo sabe, pero Él quiere que tú y yo se lo digamos como cualquier persona. No es lo mismo decirle perdóname, ya perdóname, o lo siento, discúlpame. Sí, es bueno que reconozcan o que lo digan, pero algunos tal vez necesitamos escuchar, discúlpame por haberte agredido, perdóname porque pensé mal de ti. Eso cambia las cosas. Eso habla de una persona que realmente está reflexionando en lo que hizo mal, y entonces yo puedo aceptar sus disculpas de una mucho mejor manera, y mi perdón puede ser otorgado pues de una forma más entera, más fácil y más real, y podemos entonces tener una mejor reconciliación que si solamente pues somos superficiales en eso. También la manipulación, manipular a otras personas, eso también es un mal hábito. Cuando también tenemos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo jugando en la computadora, tiempo excesivo, a veces no es malo divertirnos, no es malo distraernos, pero caemos en una exageración cuando pasamos horas y horas y horas. Y entonces dejamos de hacer otras cosas. Y aún hay conflictos en la familia porque esa persona está pues absorta en una situación de juegos, pero que realmente no trae ninguna edificación a la familia, no trae ninguna edificación a la esposa, a los hijos. Y eso es algo muy, muy severo. También la adicción a los juegos de video, el ser peleoneros, el ser seductores, estar seduciendo a otras personas, eso también es un mal hábito, es una cuestión adictiva, que es estar buscando cómo seducir a otra persona. El ser avaro, es decir, querer tener más y más y más de lo que ya tenemos, no nos llenamos y trabajamos a deshoras de la noche porque queremos obtener diferentes, pues tal vez comprarnos diferentes cosas, pero llega un momento en que ya lo tengo, pero ya no me siento conforme con eso. Ahora quiero mucho más de ello. Y eso pues me lleva a seguir y olvidarme de cosas importantes como la familia, cosas importantes pues como el tener un poco de relación de amistad o el tener tiempo con Dios. Eso pues se convierte entonces en el trabajo en mi obsesión, pero el fondo del problema no es que sea yo muy trabajador, sino el fondo del problema es que a lo mejor soy muy avaro. También las palabras obscenas, muchas veces hablamos y se nos ha hecho ya mucha costumbre en nuestro país, al menos yo lo he notado, lo ve uno en la televisión o lo ve uno tal vez en algunos videos, como las groserías son ya algo muy cotidiano. Sin embargo, las groserías pues llevan un contexto a veces sexual, o llevan un contexto también, un significado que es de agresión, de menosprecio a otras personas. Entonces analicemos lo que significan las palabras que utilizamos y busquemos que nuestras palabras sean más bien edificantes y no destructivas. Otros hábitos destructivos es la indiferencia ante la necesidad. A veces nos acostumbramos tanto a que las personas estén en necesidad que ya ni siquiera les ayudamos, no extendemos la mano, nos hemos hecho indiferentes. El alcohol, el abuso de drogas, a veces hasta las recetadas, la violencia, la mentira, la dificultad con hábitos alimenticios, todo eso son hábitos que en el fondo nos estamos queriendo destruir. El no cumplir promesas, el estar apostando dinero, adicciones como veíamos hace un momento en la televisión, el ser desorganizados que nos hace olvidar cosas,
cumplir con pues, compromisos que nos hemos hecho, o a veces el hablar tonterías excesivamente. Todo esto se convierte a veces en una adicción. Yo no sé si usted se había dado cuenta de tantas cosas. Es sorprendente ver cuántas situaciones pues hay, cuántas esferas en la vida hay que realmente deberíamos nosotros ir analizando, porque podemos estar cayendo en ello. Algunas actitudes o emociones también pues que nos van destruyendo son la ansiedad, cuando pues tenemos preocupación excesiva por el futuro, el enojo, la ira, estar enojados, como leíamos ahorita en Gálatas, la crítica. Hay crítica que sabemos que es constructiva y uno llega y habla, hasta la forma de hablar, uno trata de explicarse y de dar una razón del porqué de alguna crítica que sea constructiva. Pero inmediatamente se nota cuando estamos queriendo destruir a una persona con nuestras palabras, cuando hacemos publicaciones o damos a entender algunas cosas. Por supuesto que eso es dañino y son también actitudes negativas, o el perfeccionismo. Hay veces es bueno hacer las cosas bien, con excelencia, pero hay veces que caemos en una actitud de perfeccionismo que ya pues cae en la exageración, y a veces hasta es innecesario algunos aspectos. Entonces cuidado con eso, el sentirnos inferiores o el querer hacer sentir inferiores a otras personas también son actitudes o emociones negativas. La indecisión, el no saber qué queremos, todo eso también nos va destruyendo, ¿no? El no sentarnos, el no meditar, el no orar y pedirle a Dios sabiduría sobre lo que Él quiere hacer en nuestras vidas en los diferentes momentos, eso nos ayudaría. Pero al no hacerlo, nosotros empezamos a vivir en inseguridad, en indecisión, y hasta podemos caer en la depresión, porque perdemos el sentido de la vida. Si queremos buscar el sentido de la vida en las cosas, seguramente vamos a terminar decepcionados. Si queremos buscar el sentido de la vida en logros, pues también pudiéramos nosotros llegarnos a sentir así, sobre todo si son a lo mejor logros académicos. No podemos fundamentar nuestra vida en eso. Necesitamos buscar a Dios en primer lugar, y Él va a empezar a poner en orden todo lo que hay en nuestra vida. También el rencor, como hemos visto, la amargura, la apatía, la soledad, el aislamiento, el orgullo, el sentirse superiores a otros, el racismo, el odio, todo eso es destructivo y son actitudes que muchas veces estamos practicando y estamos albergando en nuestro corazón, y nos hemos acostumbrado a vivir así. Pero cuando nosotros vivimos así, en ese sentido en el que nosotros estamos fallando, no le hemos entregado a Cristo esa parte, esa área. Por lo tanto, Él no es Señor de nuestro corazón en esos sentidos. A veces le decimos a Dios: Señor, te entrego todo, pero déjame guardar rencor, porque yo quisiera algún día mirar a esta persona destruida. Y entonces eso se convierte en un gran obstáculo para nuestro corazón. Entonces, pues bueno, veamos en qué áreas de nuestra vida estamos fallando de estas actitudes o emociones. También en cuanto a relaciones rotas, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1. Estamos allí en Gálatas. El siguiente libro, la siguiente carta es Efesios, y vamos al capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está, Dios nos está diciendo: imítanme. Es lo que está diciendo. Luego de los versículos del 8 al 10, ahí mismo en Efesios 5, vamos a los versículos del 8 al 11. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice verso 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces Dios nos está diciendo: ya no practiques todo eso, repréndelo. Ahora en tu vida tú mismo reprende eso que estás haciendo, y entonces empieza a vivir en luz. Dice versículos del 14 al 17, ahí mismo en Efesios 5 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí la palabra Señor la está mencionando en un par de ocasiones. Y es que tiene que ver, nuestra conducta tiene que ver y está relacionado con el señorío de Cristo. Si Cristo es nuestro Señor, vamos a andar en luz. Si no permitimos que el Señor señoree nuestra vida, vamos a seguir en tinieblas. Y dice ahí en los versículos del 21 al 33. Aquí ya nos va a hablar un poquito más en algún sentido, más en el aspecto familiar. Dice ahí versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, unos a otros, hay que someternos. Dice 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces aquí nos está hablando de amor y de respeto entre el hombre y la mujer. La mujer está llamada a respetar a su esposo, y el hombre está llamado a amar a su esposa. Y aquí está claramente cómo específicamente Dios quiere que hagamos esto y que cumplamos con esto. Si nosotros tenemos relaciones rotas en nuestro matrimonio, seguramente es porque alguno de estos dos aspectos no los estamos cumpliendo y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Es un área muy importante en la vida, la esfera de la vida matrimonial y familiar. Vamos a ver los versículos 1 al 9 del capítulo 6 y también, bueno, pues aquí vamos a ver lo laboral, varios aspectos que el Señor quiere hablarnos y en donde vemos que podemos tener relaciones rotas. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, bueno, pues estos versículos nos hablan mucho de por qué nuestras relaciones están rotas. Al no cumplir con estos aspectos, seguramente estamos teniendo problemas serios y severos en nuestras relaciones. Entonces vamos a ver un poquito más específicamente. A veces podemos tener relaciones rotas con la mamá,
con la suegra, con el papá, con el suegro, con alguno de nuestros hijos o hijas, con nuestra pareja, con algún compañero o algún líder, ya sea de la iglesia o ya sea en el trabajo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Muchas veces estas relaciones rotas, pues nosotros hemos ocasionado a través de algunas actitudes y acciones de nosotros, y Dios nos llama a poder pues a actuar para poder ser de bendición y poder llegar a una restauración en nuestras relaciones. Sin embargo, también muchas de las veces las situaciones que vivimos o las relaciones rotas son situaciones que otras personas han hecho contra nosotros. En este sentido, Dios lo que nos exhorta en su palabra es que pues nosotros podamos hacer lo más que podamos, lo que esté en nuestras manos hacer, porque en muchas ocasiones, si por ejemplo somos agredidos, somos golpeados por alguien, entonces nosotros tenemos que actuar pues también protegiéndonos, cuidándonos, y no es justo que estemos nosotros soportando una agresión constante. Necesitamos poner límites, pedir asesoría, inclusive si en un matrimonio hay golpes, lo recomendable es que vivan aparte en lo que resuelven sus problemas, porque esto puede traer como consecuencia pues alguna situación de agresión más severa. A veces empezamos con palabras agresivas, a veces con amenazas, y a veces también pues no sé, haciendo acciones que lastiman a la otra persona, que la avergüenzan. Todo eso puede ser una forma de violencia doméstica. Por ejemplo, también el tener tal vez el control excesivo en el dinero, donde no se permite a la otra persona hacer uso de un bien económico que pertenece a toda la familia. Es una forma de estar amedrentando y de estar queriendo controlar a los demás. Aún el silencio se convierte en muchas ocasiones en algo que agrede, y en todos los ámbitos familiares, en todo el tipo de relaciones podemos estarlo haciendo. Entonces es importante que vayamos identificando si hay relaciones rotas y ver la situación. ¿Por qué? Porque es que a veces nos agredimos, porque a veces nos ofendemos. Se dice que a veces ofendemos por ignorancia, otras veces ofendemos pues porque ha sido sin querer, no ha sido nuestra intención, ha sido un error y ofendemos por error, pero otras veces es por maldad. La realidad es que casi todos pensamos que la gente nos ofende por maldad. Sin embargo, bueno, estadísticamente la realidad es que el menor de los casos es por maldad. Casi siempre es por ignorancia, casi siempre es por error. Pero bueno, analicemos cada caso en particular y pidámosle sabiduría a Dios. Y si no, pide consejo con la persona que te está compartiendo este discipulado, te está compartiendo estos videos. Yo te pido que por favor tú te acerques y le preguntes y le digas, oye, fíjate que me está pasando esto. Y bueno, tal vez él te pueda dar un buen consejo para que puedas tú arreglar estos asuntos y al menos, bueno, no vivir con la culpa, o no estar viviendo tal vez en algún sentido hasta con cierta aflicción en nuestro corazón. Y bueno, vamos a continuación. También algo que muchas veces queda grabado en nuestros corazones o que nosotros hemos hecho son maldiciones, juramentos. Hemos jurado hacerle daño a otra persona. Y en este momento, si tú has recibido ya a Cristo en tu corazón, Dios te dice que ya no puedes seguir viviendo así. Si tú amenazaste a alguien, si tú deseas un mal contra alguien, si tú maldijiste a alguna persona, entonces tienes que dar reversa, tienes que renunciar y entregarle a Dios eso que estás cargando y decirle, en este momento, Señor, todo rencor que yo tenía, toda maledicencia, toda maldición que yo externé, inclusive todo juramento por hacerle daño a otra persona, lo renuncio en tu nombre, te lo entrego. Yo sé que tú eres el Dios justo y tú vas a actuar de acuerdo a tu voluntad, pero nosotros ya no debemos de cargar con eso. Inclusive si otra persona a ti te agredió, a ti te maldijo, juró algo contra ti, hizo algún juicio contra ti, o está deseando vengarse de ti,
también es algo que tenemos que entregarle al Señor y decirle: Señor, esta persona me ha dicho esto, esta persona constantemente me está amedrentando, me dice que me va a hacer daño. Entrégaselo al Señor, dile: Señor, esta es la situación y Padre mío, yo te pido que tú tomes esta situación en tus manos. Va a haber ocasiones en que va a tener uno que acudir a las autoridades, deberá uno hacerlo. Es importante que estemos también protegidos y no se trata de ignorar el mal que nos quieran tal vez hacer. Tenemos que ser sabios, por eso hay que pedir consejo, hay que pedirle sabiduría a Dios, porque no todas las situaciones son iguales, cada situación es diferente. Por favor, no actúes de una manera igual en cada caso. Es importante por eso que recibamos el consejo. Y bueno, pues la invitación que tenemos el día de hoy es que nos sometamos al Señor. Sométete al Señor en todas las áreas de tu vida. Y bueno, aquí hay una serie de pasajes bíblicos que tratan sobre mucho de lo que estuvimos viendo. Obviamente es demasiado los temas, demasiadas las esferas. Tratamos de leer hoy algunos textos bíblicos y ahí encierra gran parte de todo lo que vimos. Pero aquí en estos versículos que tenemos en esta página vas a poder darte cuenta, y yo te animo a que los vayas leyendo, porque ahí es más específico mucho de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para entregarle en muchas de las áreas de nuestra vida, porque Él quiere gobernar absolutamente, 100%, la totalidad de nuestras vidas para que nosotros podamos vivir en plenitud. Es necesario que nosotros le entreguemos todo absolutamente en nuestras vidas. Y solamente quisiera leer estos versículos, los últimos 3 que tenemos aquí. Colosenses 3 del 5 al 9. Vamos a Colosenses, está Efesios, después sigue Filipenses e inmediatamente está Colosenses en el capítulo 3, los versículos del 5 al 9. Dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice otro pasaje ahí en Romanos, un poco antes de Gálatas, de Efesios, está Corintios y luego sigue Romanos, capítulo 12, un pasaje muy hermoso, seguramente lo vas a querer tener ahí subrayado. Dice ahí en Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos, todos nuestros deseos, como un sacrificio, como una ofrenda al Señor. Pero una ofrenda viva, una ofrenda santa, una ofrenda que agrade al Señor. Por eso tiene que ser con sinceridad, con nuestro corazón. Y dice el versículo número 2, no os conforméis a este siglo. Es decir, no nos hagamos como este mundo. Es como la idea de cuando ponemos en un molde algo, una gelatina, por ejemplo, se está conformando la gelatina a la forma. No nos conformemos, es lo que nos está diciendo aquí el Señor, a este siglo o a lo que hace el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, voluntariamente tenemos que entregarnos al Señor. Es una entrega, una ofrenda al Señor. Pero también tenemos que entregarle nuestros pensamientos, no conformarnos con nuestras acciones, empezar a actuar. Este es un trabajo en varias áreas, que tiene que ver con mente, corazón, voluntad, y sobre todo algo muy importante es que solamente Dios nos puede ayudar a hacer su voluntad. Y finalmente, un versículo clave en lo que es el discipulado, Lucas 9:23. Está en los evangelios. Recuerden que en el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, y el tercer evangelio es Lucas.
Y vamos al capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo número 23. Dice lo siguiente. Lucas 9:23. Ya estaba en Juan. Lucas 9:23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la invitación que Dios nos está dando. Dios no te obliga a someterte a su señorío. Dios quiere que tú le sigas, que tú creas en Él, pero que tú sigas sus pisadas. Y Él te está invitando. ¿Quieres ir en pos de Él? ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres convertirte en un discípulo? No se trata solamente de saber de Él, de admirarlo, de saber que existe. Se trata precisamente de querer, de ir en pos de Él, de caminar hacia Él, negándonos. Y todas estas áreas que hemos visto el día de hoy son áreas que tenemos que entregar a su señorío, negándonos a Él, negándonos a nosotros mismos y tomando esa cruz, crucificando nuestro yo cada día, y entonces vamos a poder seguir sus pisadas. El Señor busca que tú y yo, y nos anima en este día, nos invita y nos indica. Y si tú ya recibiste a Cristo, esto ya no es una opción, este es un mandamiento de Dios. Síguelo. Dios quiere que lo sigas. Dios quiere que le entregues cada área de tu vida. Él quiere llegar así como a una casa, a hacer limpieza general. Y a veces nosotros escondemos algunas cosas, las tenemos guardadas, tenemos nuestros escondites secretos en donde guardamos lo que no queremos que nadie vea. No sé qué es lo que tú quieras esconder y que no te gustaría que nadie viera. Bueno, pues el Señor le interesa mucho esas áreas y Él quiere y te invita a que hoy tú se las puedas entregar. Y bueno, le doy muchísimas gracias al Señor por haber visto este tema de tanta importancia, y quiero animarte a que a partir de hoy tú empieces a entregarle a Dios cada vez más áreas de tu vida, que tú le entregues a Dios todo lo que te rodea, todo lo que tú eres, en todo ámbito, para que el Señor pueda empezar a ejercer en ti esa transformación. Necesitamos de nuestro Señor. Él es nuestro Señor, lo queramos o no, Él tiene el control de nuestra vida. Sin embargo, Él desea que tú y yo se le entreguemos voluntariamente. Cuando tú y yo le entregamos a Dios voluntariamente todas esas áreas, somos más bendecidos. Seguramente lo hacemos con más convicción y estamos más dispuestos a hacer los cambios que Él nos pide. Pues me ha dado mucho gusto y deseo bendición a tu vida, a tu corazón, a tu familia, y te animo a que sigas adelante. Tenemos muchas lecciones todavía. Yo te animo a que sigas, a que te mantengas y que permitas a Dios hacer la transformación que Él ya comenzó en tu vida. Que Dios te guarde, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima.